que se está atorando la grabación. Les decía que no vamos a entrar a revisar esto de los equivalentes y de que ustedes puedan hacer todo el proceso ni nada, ¿no? Lo único que quiero que entiendan son los conceptos formales de lo que es el cálculo de un cierre de dependencias funcionales y nada más, ¿ok? Entonces, para eso vamos a hacer esto, ¿no es cierto? Vamos a revisar el cierre de dependencias funcionales de algunos ejercicios. Entonces, aquí tengo yo este conjunto de dependencias funcionales, es el conjunto resultante, ¿sí? Y lo que yo quiero probar es cuál es el cierre de dependencias funcionales de C como atributo, ¿sí? Entonces, aquí está el cierre de dependencias funcionales de C. Si ustedes buscan C, aquí, ¿a quién implica? ¿Sí? Solo implica A. C implica C siempre. Todo descriptor se implica a sí mismo. C implica A. Y miren a nada más. ¿Sí ven? Es el cierre de C. ¿No es cierto? El cierre de C es solamente C implica A. A. Si yo dijera el cierre de CG, ¿a qué implicaría? Si ya C implica A, de ley voy a decir que C implica A. CG implica B. No puedo arguir nada entre los dos, ¿sí ven? ¿Ah? No puedo decir nada entre los dos, entonces necesito ir probando los cierres de descriptores. Esto les servirá solamente de ejercicios, ¿no es cierto?, para ir probando los cierres de descriptores. Por ejemplo, ¿cómo pruebo yo que un atributo sea superfluo o no sea superfluo? Si el atributo C es superfluo, significa que esto no se cumple solamente si pongo el cierre de A. Si en el cierre de A aparece B, C es superfluo, sale sobrando, porque significa que yo puedo escribir A implica B sin problemas. Entonces, si el cierre de A yo lo calculo, ¿no es cierto?, con este conjunto de dependencias funcionales, yo entraría, ¿no es cierto?, el cierre de A empieza siendo A, y luego C, ¿no es cierto?, y luego E, y luego F, ¿verdad? Y luego, como ya está, a ver, A, empieza siendo A, luego C, luego E, como ya está E, al sumar F también es F, ¿sí? Como ya está F, hasta ahí sería. Ya, y como ya está en la siguiente iteración, ya está B y C, no importa el orden en que esté escrito, entraría también D. Si le hacemos despacio esto, veremos que el cierre de A es todo esto. ¿Qué significa ese cierre de A? Significa que yo puedo escribir A implica A implica C, A implica E, A implica F, A implica B, A implica D. Como B está en el cierre, no le necesito a C para decir A implica B. Entonces este C sale sobrando. Ahí yo puedo decir que esto es superfluo. Que C es superfluo. ¿Ok? Entonces ese sería el mecanismo de ir demostrando esto, ¿no? De ir demostrando si un atributo es superfluo, si un conjunto de descriptores es una clave o lo que fuere. ¿Ya? Entonces, aquí hay algunos ejercicios de ir calculando el cierre de un conjunto de atributos. ¿Vale? Lo vamos a ver más adelante un poco detallado. Lo que pasa es que esto sí necesito que ustedes vayan haciendo a mano este cierre, lo vayan calculando y vayan revisando. ¿Ya? Vamos a ir aquí al aula virtual. En el aula virtual ustedes tienen acá. En formas normales vamos a ir a revisar este segundo video que es el de normalización.
Después de que hayamos revisado el tema de la normalización, volveremos al tema de las dependencias funcionales. ¿Ok? Vamos entonces a la segunda presentación. El tema de la normalización es un concepto elemental en lo que es el diseño de base de datos relacionales. Hasta ahora lo que nosotros hemos hecho es diseñar las bases de datos relacionales empleando los conceptos clave de las bases de datos relacionales. ¿No es cierto? Hemos hecho entonces una escala desde lo que es el modelo entidad-relación, la representación en modelo conceptual y luego la obtención del modelo relacional. ¿Cómo? Transformando el esquema entidad-relación al modelo relacional. Sin embargo, se puede presentar este concepto que es el de la normalización para obtener diseños de bases de datos relacionales más formales, ¿no? En donde se cumplan ciertos preceptos que tienen las bases de datos normalizadas. Cuando realizamos entonces un modelo de base de datos relacional, ese modelo se puede obtener de dos formas. Podemos obtenerlo directamente desde la observación del universo de desarrollo, porque nosotros ya estamos en capacidad de diseñar directo una base de datos relacional en el SQL Server, ¿no es cierto? Crear las tablas, crear las claves foráneas, primarias, foráneas, relacionar las tablas con las foráneas, etcétera. Ya lo vamos a hacer directamente. Lo otro es hacerlo a partir del modelo entidad-relación y su transformación al modelo relacional. Sin embargo, podemos hacer una aproximación a lo que es las relaciones formales de las bases de datos relacionales, si es que partimos de transformar tablas a modelos relacionales. Entonces, supongamos que nosotros queremos representar un conjunto de información y lo hemos hecho a través de una tabla. Cuando presentamos un conjunto de información que aún no está estructurado, que aún no es una base de datos relacional, y usamos una tabla, aquí se va a dar una cantidad de problemas en representar estos datos y permitir que haya modificación, inserción o borrado, ¿no es cierto? Por ejemplo, tal como está la tabla. Si yo quiero ingresar un nuevo empleado, ¿no es cierto? Tengo que volver a repetir nuevamente la dirección del empleado, como pueden ver aquí. Este empleado ID 101 le quiero ligar a un departamento, tengo que presentar su ID, su apellido, su dirección y ponerlo con un departamento. Si está con otro departamento, nuevamente se repite el nombre del empleado, la dirección y lo ligo a otro departamento. Y así por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, si yo quisiera borrar al departamento, al empleado Rick, de paso se me borrarían los departamentos. No podría tener esos departamentos almacenados, pues están ligados a la información del empleado. ¿Ya? Si yo quisiera insertar otro registro del mismo empleado, tendría que nuevamente repetir el nombre del empleado y la dirección del empleado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se representan algunas anomalías. Si en la tabla que estamos representando tenemos dos filas para el empleado Rick, si yo quisiera cambiar la dirección del empleado, tendría que hacerlo en todas las filas que se presenten para ese empleado. ¿Sí? No podría hacerlo de otra manera, tendría que ir a cada una de las filas del empleado y ahí hacer la actualización. Si actualizo en una sola fila, va a haber inconsistencia de información para ese empleado. Una anomalía de inserción, como les digo, es que si un nuevo empleado se une a la empresa, necesariamente tengo que asignarle un departamento, porque de lo contrario no le podría ingresar sin un departamento asociado. Y si tengo que borrar un empleado, y es el único empleado que está ligado a un departamento como este, si borro al empleado 123, también se me borra la información del departamento, ¿no? Entonces, ¿qué es la normalización? La normalización es un método formal para analizar el diseño de una base de datos relacional. En este método formal, las relaciones van ganando formalismo, digámoslo así, en un proceso que puede verse como un conjunto de reglas que van subiendo de nivel, ¿no es cierto? Y estas reglas se conocen como formas normales. Entonces, las formas normales más utilizadas y las que nosotros trabajamos intuitivamente son estas tres primeras formas normales.
se representan así, ¿no? 1 normal form, 2 normal form, 3 normal form. Y existen también otra forma normal que se llama forma normal de Boyce Code, que es una forma, tercera forma normal un poquito más avanzada. Van a ver ustedes que todo es estos, ya nosotros los aplicamos de manera intuitiva el momento que diseñamos las bases de datos. Vamos a ver la primera forma normal. Todas las formas normales tienen unas reglas, ¿no? Se expresan con una regla, dice. Un modelo está conforme a la primera forma normal si es que cumple una determinada regla. Entonces aquí, una tabla está en primera forma normal si cada atributo o columna de una tabla contiene un único valor. Esa es la primera forma normal. Entonces, una columna no puede contener más que un valor. Si yo presento la tabla de esta forma, y aquí tengo el número de celular para un empleado, y aquí, por ejemplo, he guardado 2 números de celular, o aquí 2 números de celular, esta tabla no está cumpliendo la primera forma normal. Porque a cada valor de columna le debe corresponder un único valor. Entonces, esta fila sí que cumple, pero esta no, porque en esta columna están 2 valores. Para poder normalizar en la primera forma normal, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos que presentarlo de esta forma. Ahí sí, cada fila y cada columna de la tabla, el cruce de fila y columna, contiene un único valor. Miren, aunque aquí se repita en los valores entre 2 filas, son estos 2, pero cada fila en esta columna tiene un único valor. En cada columna un único valor. Entonces, la expresión de una tabla en primera forma normal es algo que para nosotros es lo más lógico, ¿no? Que cada columna contenga un único valor. Cuando pasamos a la segunda forma normal, hablamos siempre de un paso en una escala, ¿no? Entonces, la primera regla siempre dice que se cumpla la forma normal anterior. En este caso estamos hablando de la segunda forma normal y la primera regla dice la tabla debe estar en primera forma normal. Y además, ningún atributo no clave depende de un subconjunto de la clave primaria. ¿Qué quiere decir eso? Que no hayan dependencias parciales. ¿Cuándo habían dependencias parciales? Cuando yo tenía una clave primaria compuesta, ¿no es cierto? Y el valor del atributo, de cualquier atributo que no sea parte de la clave, dependía solo de una parte de la clave, no de toda la clave. Ahí había una dependencia parcial. Cuando hay dependencias parciales, no se cumple la segunda forma normal. Entonces, la segunda forma normal se examina siempre y cuando la clave sea compuesta, ¿vale? Entonces, supongamos este ejemplo. En una escuela se quiere almacenar los datos de los profesores y las materias que enseñan. Se crea una tabla, dado que un profesor puede enseñar más de una asignatura, la tabla puede tener varias filas para el mismo profesor. Entonces, aquí está el profesor con ese ID y una asignatura, ¿no? ¿No? Y tenemos una columna que dice profesor edad. Entonces aquí, esta es mi representación. Evidentemente, la clave de esta tabla va a ser la combinación del profesor ID con la materia. ¿Ok? Pero ahí tenemos, en principio, una dependencia funcional parcial. ¿Por qué? Porque profesor edad no depende de profesor ID y materia, sino que solo depende de ¿qué? De profesor ID, no tiene nada que ver con la materia. ¿Sí ven? Entonces ahí se produce una dependencia parcial. Al producirse esa dependencia parcial, ¿no es cierto? Lo que hacemos es incumplir la segunda forma normal. Repasando, una tabla está en segunda forma normal si se cumplen las dos condiciones, que esté en primera forma normal, que sí se cumple, cada fila, columna de la tabla en único valor, y la segunda, que ningún atributo no clave, como el de este, depende de un subconjunto de la clave. ¿Ya? Aquí habla de un subconjunto propio. ¿Qué es un subconjunto propio? Son aquellos que no son iguales al conjunto en cuestión, es decir, si el conjunto es profesor y de materia, los subconjuntos posibles son profesor ID y materia. ¿Ok?
Eso es lo que me quiere decir. Entonces, para arreglar esta segunda forma normal, necesitamos separar las tablas, ¿ok? Entonces, separamos de tal manera que se cumpla la segunda forma normal. Para poder separar en la segunda forma normal, nos tenemos que quedar con una tabla que solo esté presente profesor ID y materia, y otra tabla en la que pueda estar presente profesor ID con la edad del profesor, de esta forma. Y ahora sí, las dos tablas cumplen la segunda forma normal. En este caso, porque la clave, que es profesor ID más materia, ¿sí?, no genera ninguna dependencia, no hay atributos que no sean parte de la clave, ¿no? Entonces, evidentemente, todos los atributos no clave, ¿cuáles? No hay ninguno, entonces ya está en segunda forma normal. Y aquí no necesitamos examinar la segunda forma normal porque la clave primaria es de un solo campo. Entonces, las dos tablas están en segunda forma normal. ¿Sí? La tercera forma normal, como seguimos la escala, ahora decimos, la tabla está en tercera forma normal si cumple la segunda forma normal y además no existe una dependencia transitiva del atributo no principal en cualquier subclave. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los atributos que no son parte de la clave solo dependen de la clave. Que no hay dependencias entre atributos no clave. Eso es lo que significa. Para explicarlo, entonces, si X es una superclave de la tabla y es un atributo principal de la tabla, ¿no? Un atributo que no forma parte de las claves candidatas es el que se conoce como atributo no principal. Y un atributo que forma parte de las claves candidatas se conoce como atributo principal. Entonces, si yo tengo este ejemplo, en este ejemplo voy a definir las superclaves. Mis superclaves van a ser el MID, ¿no es cierto?, en combinación con el nombre, ¿sí? Puedo combinarle con otro campo adicional, etc. ¿Cuál es mi clave candidata aquí? MID, ¿no es cierto? Porque no se repite, mire. MID tiene valores distintos. Entonces, de todas las posibles superclaves, que son las combinaciones posibles de campos que identifiquen en forma única los registros, ¿cuál es mi clave candidata? Pues la clave mínima. La clave mínima va a ser MID. ¿Ya? Los atributos que no son clave o que son no principales son todos los demás atributos. El nombre, seed, state, city y district. ¿Ok? Pero ahí yo voy viendo las dependencias funcionales. Por esa razón son importantes las dependencias funcionales. ¿Qué es lo que significa? Que yo puedo escribir de quién depende cada campo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, mState, mCity y mDistrict dependen de mZip. Este es un código que se tiene en los Estados Unidos que identifica todas las zonas geográficas, ¿no?, para la distribución de las calles, sectores, etc. Entonces, con un mZip yo defino cuál es el estado, cuál es la ciudad y cuál es el distrito. ¿Ok? Entonces tengo que, además de que MID es mi clave, tengo dependencias parciales entre campos de la tabla. Fíjense. MName depende de MID. MZip depende de MID. Pero resulta que mState depende de mZip. mCity depende de mZip. Y mDistrict depende de mZip, que no es clave. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo estas dependencias entre campos no clave. Para poder cumplir con la tercera forma normal, divido la tabla. Entonces aquí tengo la tabla de empleado con el ID, el nombre y el SID. Y aquí tengo la tabla del SID de los empleados, que tiene el MSID, y todas las dependencias que se generan alrededor, ¿no? El state, el city y el district. Y ahora sí, miren, mState depende de la clave, que es el SID. mCity depende de la clave. mDistrict depende de la clave. Y aquí, mName depende de la clave, que es MID. mZip depende de la clave, que es MID. ¿Ya? Entonces esta sería la tercera forma normal. Cuando nosotros revisamos que hay dependencias parciales, dependencias
transitivas, más bien, entre atributos que no son clave. ¿Okay? ¿Qué pasa con la forma normal de Boyce-Codd? La forma normal de Boyce-Codd es una forma avanzada de la regla de la tercera forma normal. Por eso se le dice que es la regla 3.5 normal. ¿Sí? Una tabla está en tercera forma normal y puede entrar a verificarse si está en forma normal de Boyce-Codd cuando para cada dependencia funcional X implica Y, X debe ser superclave en la tabla. Entonces, suponemos esta tabla, ¿no? Una empresa en que los empleados trabajan en más de un departamento. Entonces, yo tengo aquí el empleado con su nacionalidad, con el departamento en el que trabaja, el ID del departamento y el número de empleados en ese departamento. Pero resulta que este empleado trabaja en más de un departamento. Y aquí tengo otro empleado que también trabaja en más de un departamento, como ustedes pueden ver. Entonces, para establecer las dependencias funcionales del ejemplo, tendríamos que escribir así, ¿no es cierto? La dependencia funcional de la nacionalidad depende del empleado, ¿verdad? Entonces está esta dependencia funcional. ¿Ah? El departamento depende del ID, ¿sí? Si obtengo este departamento de 001, ¿de acuerdo? Más bien del nombre del departamento, porque este es tipo de departamento. El nombre del departamento implica el tipo, implica el número de empleados que hay en ese departamento. Entonces, aquí tengo el departamento, implica el departamento tipo, el departamento número de empleados. ¿Sí? Esto implica al tipo de departamento que es y al número de empleados que tiene el departamento. Mi clave candidata en esta tabla tiene que ser la combinación del MID más MDEP. ¿Estamos claros? ¿No es cierto? Tengo que combinar estos dos campos para lograr de manera única la identificación de cada registro, porque estos valores se van a repetir. ¿De acuerdo? Entonces, la tabla no se encuentra en forma normal de Boyce-Codd, ya que ni MID ni MDEP son por sí solo claves. Se trata de claves compuestas. Entonces, cuando tenemos una forma normal de Boyce-Codd, todas las tablas tienen que ser divididas. Entonces, lo primero que yo identifico es cómo voy a realizar la división de estas tablas, ¿no es cierto? Entonces, mi primera tabla va a ser la tabla de nacionalidad, mire, el empleado con su nacionalidad, ¿verdad? Esta va a ser mi primera tabla, empleado nacionalidad. La segunda tabla va a ser la tabla de departamento, en donde tenga el departamento, el de tipo y el de número de empleados. Y mi departamento tendrá esta expresión en el caso de la dependencia funcional, ¿no? MDEP, que es la clave, va a implicar al tipo de departamento, al departamento número de empleados. Listo. La tercera tabla debería ser la relación entre el empleado y el departamento. Y aquí voy a tener una clave combinada, MID, MDEP, ¿verdad? Entonces aquí están mis claves, ¿no? En la tabla 1 mi clave es MID, en la tabla 2 mi clave es MDEP, y en la tabla 3 mi clave es compuesta, MID y MDEP. Entonces ahora sí se cumple que cada uno de los campos de una tabla son parte o dependen íntegramente de la clave. Esto sería la forma normal de Boyce-Codd. Pero con toda certeza, si a nosotros nos narran una realidad como esta, y nosotros tenemos que modelar, ¿cierto? A partir de la información semántica que nos dan, con toda seguridad llegaremos a presentar estas tres tablas. No llegaremos a hacer algo como esto, ¿no es cierto? No mezclamos estas dos tablas, no las vamos a mezclar. Las separaríamos directamente. ¿Ya? La cuarta forma normal es algo que nosotros hacemos muy a menudo porque es una representación de la relación uno a muchos. ¿Ok?
¿Cuándo se da la cuarta forma normal? Cuando hay dependencias multivaluadas. Cuando un valor para el lado izquierdo, para el implicante, define muchos valores del lado derecho, del implicado. Entonces, un valor implica a varios, ¿ok? Entonces, esas son las dependencias multivaluadas. En las dependencias multivaluadas se ven cosas como estas. Un empleado puede tener múltiples oficios y hablar múltiples idiomas. Entonces, es obvio que nosotros no vamos a mezclar esos dos en una sola tabla, ¿no es cierto? Porque tendríamos que escribir todas las combinaciones del empleado con el oficio y con todos los idiomas que el empleado habla, ¿no es cierto? Y escribir la combinación de todos los idiomas que el empleado habla con todos los oficios que el empleado tiene. Entonces es obvio que nosotros no vamos a crear una tabla así, sino que vamos a trabajar en las dependencias multivaluadas tal como las conocemos, es decir, una tabla que represente el empleado con cada uno de los oficios que tiene, y el empleado con cada uno de los idiomas que habla. Y las claves serían combinadas. Empleado más oficio y en la otra tabla, empleado más idioma, ¿verdad? Esta sería la cuarta forma normal. Entonces, la cuarta forma normal lo que nos dice es precisamente lo que nosotros llegamos a hacer, que independizamos las dependencias multivaluadas, en donde las claves van a ser siempre combinadas, como en este caso. Entonces aquí tengo yo el empleado ID1 que tiene varios oficios, pues va a tener aquí MID01, oficio 1, MID001, oficio 2, el empleado 002, oficio 1, oficio 2, oficio 3, etc. ¿Sí? De esta forma, ¿no es cierto? Esta es la dependencia multivaluada, cuarta forma normal. Y la quinta forma normal que se da muy de vez en cuando son dependencias de combinación, cuando un registro no puede ser reconstruido de otros grupos pequeños de registros. La quinta forma normal es una alteración de la cuarta forma normal, de la forma normal multivaluada, ¿no? En donde se dan unas restricciones de tipo simétrico. En esta relación, por ejemplo, dice, se presentan las compañías que fabrican los productos, las agentes que venden esos productos y esos productos por qué compañías están fabricadas. Entonces, suponiendo que la gente que representa la compañía vende productos de esa compañía, esta es la representación que tenemos. Entonces, Arias trabaja para la Ford, pero trabaja también para GM. Para cada uno de estos vende un producto distinto, ¿sí? Entonces, para llegar a la quinta forma normal, seguramente separaríamos en el agente en qué compañías nomás trabaja, el agente qué productos vende y la compañía qué productos ofrece, ¿verdad? Y entonces llegaríamos a determinar esta combinación de propiedades, de atributos o de campos de la tabla finalmente. Hacer un análisis combinatorio no nos conviene, lo que hacemos es separar en tablas. Entonces, la quinta forma normal son dependencias de combinación. Son pocas veces las que se ven estos ejemplos de combinación, pero sí se dan. En nuestro caso, nosotros lo que hacemos es independizar cada uno de los factores de la combinación para llegar a la forma normal. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos los conceptos de lo que son las formas normales. Para poder entender estos conceptos nos vamos a ir a trabajar el otro documento. Voy a parar un ratito para buscar el documento. Me pareció que lo tenía abierto. Entonces, aquí puede verse este tema de la normalización, ¿no? Mucho más explicado que lo que teníamos en nuestra presentación. Entonces nos habla aquí de que la normalización es un proceso de diseño en donde nosotros, en lugar de tener el modelo relacional directamente desde la observación o de haber realizado el modelo entidad-relación y transformarlo al modelo relacional, nosotros nos quedamos con algunos problemas, por ejemplo, incapacidad para representar ciertos hechos, redundancia en la información e incoherencias, ambigüedades, aparición de estados no válidos en el mundo real, anomalías de inserción, de modificación, de borrado, etc. Entonces aquí nos presenta un ejemplo que lo vamos a seguir, ¿no?
Dice, supongamos que yo presento catálogo como mi tabla, en donde he puesto todos estos campos. ¿Ya? Entonces, estos campos se los ve acá, ¿no es cierto? Yo tendría, no está en una tabla, pero yo tendría en el catálogo de libros el autor, su nacionalidad, qué libro ha escrito con su código, cuál es el título de ese libro, cuál es la editorial y el año de publicación de ese libro. Es obvio que si un autor escribió varios libros, va a estar todas las veces por cada uno de los libros que haya escrito, lo cual no es lógico que suceda, ¿no es cierto? Si yo tengo que registrar otro libro, tengo que volver a registrarle al autor. Si yo tengo que especificar que, por ejemplo, se borre un libro y el autor es el único autor de ese libro, también se va a borrar el autor, y así por el estilo, ¿ya? Entonces, lo que tengo como trabajo en este momento es el tema de la teoría de normalización. La normalización, como les había comentado, es un proceso que cumple una serie de pasos que permiten llegar a esquemas de modelos de base de datos relacionales que sean más estables. Entonces, los grados de normalización básica son aquellos que son basados en dependencias funcionales, son la primera, segunda y tercera forma normal. Entonces, en la primera forma normal, lo que se hace es eliminar los grupos repetidos de datos. En la segunda forma normal, se asegura que las columnas que no son claves sean dependientes de toda la clave primaria y se examinan claves compuestas. Y en la tercera forma normal se eliminan las dependencias transitivas, dependencias entre atributos que no son claves. ¿Ok? El creador de estas tres primeras formas normales también fue Edgar Codd. O sea, Edgar Codd presentó el modelo relacional completo, incluido el de las formas normales. Entonces, aquí definimos una relación como el conjunto de valores de dominios posibles que pertenecen a un mismo conjunto de elementos, ¿no? Y habíamos definido también ya en nuestro trabajo lo que era una clave candidata, y decíamos que cada atributo depende del valor de una clave candidata. Una clave candidata identifica completamente una fila o un registro de una tabla. También hablábamos, esto no nos interesa mucho, ahora sí, de las formas normales, ¿no? Una tabla está en primera forma normal si cada valor en cada campo de la tabla es único. Entonces aquí tengo un único valor, pero aquí no, miren. Aquí tengo tres valores posibles para este campo. Entonces, la forma de representar eso es o pongo un atributo para cada posible valor o repito el atributo, ¿no? De tal manera que con el mismo valor de nombre yo tenga el primer valor de teléfono, el segundo valor de teléfono, el tercer valor de teléfono. Cualquiera de estas dos alternativas me deja la clave en primera forma normal. Luego, si yo tuviera un ejemplo como esto, llevarle a la primera forma normal, ¿qué sería? Esta alternativa, ¿no es cierto? Con repetir el código y el nombre de cada profesor con el curso que imparte. Entonces, si este profesor imparte más de un curso, pues va a aparecer las veces en las que corresponda al curso que imparte. Pero esto ya estaría en una primera forma normal. Para pasar a la segunda forma normal, tenemos que verificar lo que son las dependencias funcionales parciales o completas. Si yo tengo aquí un determinante, ¿ya? Y es función de X, yo puedo escribir como que X implica Y, ¿cierto? Si yo tengo un determinante completo, significa que el de la derecha, que es el implicado, depende completamente de todo lo que esté a la izquierda, que es el implicante, ¿ya? Si en el implicante tengo más de un atributo, ahí sí puedo revisar si el implicado de la derecha depende de todos esos atributos o solo de uno o de un ciertos subconjunto de esos valores. Como en este caso, en la segunda forma normal se establece que las dependencias parciales sean eliminadas. Entonces yo tengo este ejemplo que dice la tabla préstamo, en donde tengo el número de socio, el nombre del socio, el código del libro, la fecha de préstamo y la editorial del libro. Y yo he determinado que mi clave primaria es compuesta por el número de socio y el código del libro. ¿Ok? Entonces, lo que yo debo determinar es si los otros campos que son nombre de socio, fecha de préstamo y editorial,
dependen de toda la clave. Por ejemplo, nombre del socio depende del número de socio más código de libro. No, ¿verdad? Depende solamente del número de socio. Entonces, miren, aquí tengo escritas mis dependencias funcionales. Entonces, el número de socio y el código de libro implican a la fecha de préstamo. La fecha de préstamo sí depende del número de socio más el código de libro, es decir, de la clave primaria completa. Mientras que el nombre del socio solo depende de parte de la clave compuesta, ¿no es cierto? Solo depende del número de socio. No tiene nada que ver ahí el código del libro, entonces tengo esta dependencia parcial. Y la segunda dependencia parcial que tengo es la editorial. La editorial no depende de toda la clave, porque no tiene nada que ver con el número de socio. Entonces la editorial solo depende del código del libro. Para pasar esto a la segunda forma normal, yo tengo que separar las dependencias parciales. Entonces separar significa crear nuevas tablas, ¿no? Entonces me quedo con una tabla libros, en donde tengo el código del libro con la editorial, que estoy separando esto de aquí. Me quedo con una tabla socios, en donde tengo el número de socio con el nombre del socio, que estoy separando esta. Y me quedo con la tabla préstamos, en donde la clave es compuesta por número de socio y código de libro, y tiene un único atributo que es la fecha préstamo, que sí depende de toda la clave. No depende solo del número de socio. No depende solo del código de libro, depende de los dos valores simultáneamente, es decir, de toda la clave. Toda relación cuya clave está formada por un solo atributo está en segunda forma normal. Entonces, si aquí la clave primaria es solo código de libro, no tengo que examinar si está en segunda forma normal, ya está. ¿Cuándo examino por segunda forma normal? Cuando la clave primaria es compuesta. Porque de lo contrario no tengo subconjuntos para examinar si depende solo de parte de la clave, ¿no es cierto? No puedo partir una clave de un solo campo. ¿Está claro esto? Esa sería la segunda forma normal. Observen aquí otro ejemplo. Aquí tengo una tabla partes que dice, tiene el número de la parte, la bodega, la cantidad de ítems de esa parte y la dirección de la bodega. Y tengo que la clave primaria es el número de la parte con la bodega. Voy a examinar por dependencias parciales. Me encuentro que el número de parte más la bodega determinan la cantidad de unidades de ese producto, ¿no es cierto? En la bodega. Pero que la dirección de la bodega no depende del número de parte más bodega. Depende únicamente de bodega. Para normalizar, lo que tengo que hacer, separar. Entonces me queda la tabla partes solamente con el número de la parte más la bodega y la cantidad. Y la tabla bodegas que tiene el ID de la bodega y la dirección de la bodega. ¿Sí ven? Entonces, cuando estoy normalizando en segunda forma normal, mi clave primaria es compuesta, entonces tengo que separar las dependencias que son parciales. ¿Cómo separo? Pues creando otras tablas. ¿Está claro eso? En la segunda forma normal, con este ejemplo, donde tengo el código del empleado, el nombre, el código del departamento, el nombre del departamento y los años que ha trabajado en ese departamento. Si yo hago el examen de las dependencias funcionales, ¿no es cierto? Encontraría esto, que el código del empleado es el que determina el nombre del empleado, que el código de departamento es el que determina el nombre del departamento, pero que en los años tienen que ver con el código del empleado más el código del departamento, ¿verdad? La clave primaria que está resaltada allí solo implicaría al atributo años. Los otros, nombre y departamento, hemos visto que son dependencias parciales. Entonces se separan las dependencias parciales correspondientes. En la tabla de empleados, con el código del empleado y el nombre. En la tabla de departamentos, con el código de departamento y el nombre del departamento. Y en la tabla de años de trabajo, con el código del empleado, código del departamento y los años que ha trabajado. ¿Estamos claros? Esa sería la segunda forma normal.
La tercera forma normal. En la tercera forma normal, ya sabemos que las tablas están en segunda forma normal, ¿no es cierto? Entonces, en la tercera forma normal, lo que hago yo es examinar dependencias transitivas, dependencias entre campos que no son clave, ¿ok? Entonces, para examinar eso, lo que veo es la tabla y las dependencias funcionales que examine, ¿no? Aquí tengo una tabla de empleados que tiene el empleado, el departamento y la localización del departamento. ¿Vamos? Y la clave primaria es empleado. Entonces está en segunda forma normal. Si una tabla tiene una clave primaria de un solo campo, está en segunda forma normal directamente, porque no puedo examinar si hay dependencias parciales. No le puedo partir a ese único campo de clave, ¿vale? Entonces, como la clave es de un solo campo, está en segunda forma normal. Veamos si está en tercera forma normal. Para ver eso, tengo que ver que todos los campos sean dependientes solo de la clave. Pero resulta que aquí el departamento, ¿sí? Sí depende del empleado, ¿no? En qué departamento trabaja el empleado. Pero la localización del departamento no depende del empleado, depende del departamento. Y el departamento no es clave primaria. Entonces tengo que separar también esas dependencias transitivas. Para normalizar esto a tercera forma normal, me queda la tabla empleados solamente con empleado y departamento. Y se crea una tabla de la dependencia transitiva, que es departamentos, con el código del departamento y la localización del departamento. Entonces aquí he separado las dependencias transitivas. ¿Vale? Aquí mire. Esta tabla, ¿no? Que tienen en los torneos de tenis. El nombre del torneo, la ciudad del torneo, el año del torneo, el nombre del ganador, el país del ganador, la fecha de nacimiento del ganador. Yo he determinado que mi clave primaria es nombre de torneo, año del torneo. Y que la clave primaria determina a la ciudad donde se realizó el torneo. Eso significa que ciertos torneos, dependiendo de los años, se realizan en distintas ciudades, ¿no es cierto? Entonces, ciudad del torneo depende de los dos campos. El nombre del torneo más año del torneo. El nombre del ganador, ¿no es cierto? También depende de la clave primaria compuesta, el país del ganador y la fecha de nacimiento del ganador. Pero yo tengo ahí dependencias parciales. ¿Por qué? Todos los atributos no clave dependen de la clave primaria completa. Está en segunda forma normal. Las dependencias transitivas, sin embargo, están presentes, ¿no es cierto? El nombre del ganador es suficiente para saber de qué país es. No necesito ligarle al año del torneo ni al nombre del torneo. Me basta con quién es el ganador y entonces este es lo que determina de qué país es, ¿no? Entonces el nombre de ganador determina de qué país es el ganador y además cuál es su fecha de nacimiento. Esa es una dependencia transitiva. Entonces, para normalizar, tengo que dejar en la tabla de torneos el nombre del torneo, el año del torneo, la ciudad del torneo y el nombre del ganador. Y poner en otra tabla, que le llamo ganador, el nombre del ganador con el país al que pertenece y la fecha de nacimiento. Entonces, bien claro, en la primera forma normal, armo las tablas con un único valor en cada campo de la tabla. ¿Sí? Por cada fila y columna, un único valor. En la segunda forma normal, verifico si la clave primaria es compuesta. Si la clave primaria es compuesta, examino que no hayan dependencias parciales. Esto es, campos que solo dependen de parte de la clave. Si es que encuentro estas dependencias parciales, se separan en otras tablas. ¿Ya? En la tercera forma normal, toda tabla que tenga un campo de clave único, ¿cierto? No combinado, no más de un campo, solo un campo de clave está en segunda forma normal, porque no le puedo partir a ese campo de clave. En la tercera forma normal lo que examino son las dependencias transitivas. ¿Cuáles son las dependencias transitivas? Las que se dan entre campos que no son clave. Entonces, tengo la clave primaria, tengo mis campos, pero resulta que entre esos campos hay alguna dependencia.
Esas dependencias que están fuera de depender de la clave primaria se llaman dependencias transitivas, de esas las saco y las separo en otras tablas. Ahí estoy cumpliendo la tercera forma normal. ¿Ok? La idea es que cuando yo llego a tercera forma normal, tengo una base de datos relacional normalizada. La forma normal de Boyce Codd se da en el caso de que las claves candidatas sean compuestas y que además se solapen, es decir, que tengan un atributo en común. Ahí se da esta forma normal de Boyce Codd. ¿Ya? Una relación está en forma normal de Boyce Codd si y solo si cada determinante es una clave, sea candidata o sea clave primaria. La relación de Boyce Codd es poco probable, pero se da en estos casos. Por ejemplo, yo tengo producto con el número del producto, el nombre del producto, el precio y el peso. Pero yo tengo esta doble implicación, que el número del producto implica el nombre del producto, el precio y el peso. Pero también el nombre del producto implica el número del producto, el precio y el peso. Tanto el nombre como el número, ¿sí?, son claves candidatas. Y esas dos claves candidatas se solapan. Es decir, tienen un atributo común, ¿no es cierto? Puedo yo hacer esta relación de p-número a p-nom, o p-nom a p-número. ¿Ya? Entonces, lo que se hace allí es realmente separar en una tabla que se lleve a las dos claves. Una tabla sería p-num, p-nom, porque las dos se implican mutuamente. Y en la tabla que queda, debería yo elegir o p-num o p-nom para dejarle con precio y peso. ¿Ya? Esto no necesariamente ocurre en la vida real. Significaría que si yo tengo una tabla para los estudiantes que tenga la cédula y que tenga el número de matrícula, yo diría ahí, ¿cuáles son claves primarias? Pues la cédula, pero también puede ser el número de matrícula, ¿cierto? Entonces lo que yo he hecho es elegir una de las dos, pero dejar el otro campo. Dejo el otro campo también en la tabla, ¿no es cierto? Entonces tendría cédula, número de matrícula, apellidos y nombres, lugar de nacimiento, por decir. ¿Ya? Lo que me dice esta normalización de Boyce Codd es que tengo que crear otra tabla que tenga la cédula con el número de matrícula afuera. Y que en mi tabla que me queda del estudiante debería elegir o la cédula o la cédula de identidad o el número de matrícula y solo uno de los dos para que se quede junto al nombre del estudiante y la fecha de nacimiento. Ahí estaría normalizado con Boyce Codd. Pero eso no resuelve el problema, más bien me complica, ¿no? Porque el número de matrícula va a ser algo que siempre voy a querer. Entonces ahí viene el criterio que tiene el desarrollador, el diseñador, para optar por saltarse esa recomendación de normalización. ¿Ya? Otra recomendación de normalización, que ustedes pueden ver ahí, es el tema de los atributos calculados. Los atributos calculados son como dependencias transitivas, ¿no es cierto? Si yo calculo algo en función de un atributo que está presente, resulta en una dependencia transitiva y debería ponerle en otra tabla. Pero a veces se denormaliza una relación para facilitar el trabajo en las bases de datos reales, en las bases de datos relacionales, cuando ya están trabajando en la realidad, digamos. ¿Ya? Entonces, aquí tendríamos en la tercera forma normal, por ejemplo, en este siguiente que dice todos los atributos, código de postal, dirección y ciudad, ¿no? Y total que me dice que hay una dependencia entre el código de postal y la ciudad. Ya conocido el código postal, se puede conocer la ciudad. Y conocida la dirección, también se puede decidir cuál es la ciudad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me dice la forma normal de Boyce Codd? Que coja el código de postal y la dirección, o sea, elijo en este caso el código postal, le pongo con la dirección, ¿no? Y aquí el código de postal, le pongo con la ciudad. ¿No? Entonces, parto la tabla. Si lo quiero hacer que cumpla radicalmente la forma normal de Boyce Codd. En la cuarta forma normal, como ya les había dicho, ahí está el ejercicio este de empleado, oficio y empleado, idioma. Lo que yo tengo son las representaciones multivaluadas, ¿no? Entonces tendría una tabla que represente el empleado con sus oficios
y una tabla que representa el empleado con sus idiomas. Y en la quinta forma normal, también está en el ejemplo que les había mostrado, cómo podría denormalizar las relaciones estas que se llaman de dependencias de combinación. La cuarta y la quinta forma normal no forman parte de las formas normales establecidas por Boyce-Codd, ¿no? Son aportes posteriores. En lo que viene del ejemplo de normalización, ahí tienen ustedes una tabla que empieza desde un principio, ¿no? Y me presenta toda la relación de los datos que tiene esta tabla y me dice cómo lo iría normalizando a medida de que van quedando los elementos en esa tabla, ¿no? Entonces, cómo iría desde una tabla en la que pongo toda mi información y voy verificando las dependencias funcionales, cómo me iría quedando para ir a segunda forma normal y a tercera forma normal, quitando las dependencias transitivas, cuáles son las tablas que nos quedarían. Si ustedes hacen un ejercicio de ver cómo diseñarían esto sin contar con las reglas de normalización, van a ver que siempre normalizamos a tercera forma normal directo, ¿no? O sea, sin necesidad de aprender estas reglas, como hemos aprendido a diseñar las bases de datos relacionales, siempre llegamos a tercera forma normal directamente. O sea, no nos detenemos en las formas intermedias. Bueno. Bien, entonces, lo que ustedes van a hacer en este momento, ¿no es cierto?, es ver algún ejemplo que ustedes se les pueda ocurrir de una tabla que tenga una cantidad de datos, como en este caso, y que ustedes puedan ir viendo cómo quedaría en segunda y en tercera forma normal esa normalización. ¿De acuerdo? Entonces, plantéense ustedes a ver quién lo presenta una tabla como esta, que contenga varios datos, ¿no es cierto?, que podría ser, por ejemplo, de un universo se me ocurre de un estudiante con las materias que toma, ¿no es cierto?, con la nota, con la carrera en la que se encuentra matriculado, ¿ya? Y cómo de ahí podríamos derivar a segunda y a tercera forma normal. La primera forma normal, como es una condición de presentación, o sea, a nadie se le ocurre partir de una tabla que para un campo tenga más de un valor, ¿no es cierto? Entonces, la primera forma normal es como una forma de presentación inicial. Todos inician en primera forma normal. A ver, para que todos hagan sobre una, vamos a hacer sobre este, ¿no? Tómenle simplemente una captura, ¿ya? Y vamos a hacerlo sobre este ejemplo. Entonces, este ejemplo, ¿me están escuchando, chicos? Sí, Ya. Miren, este ejemplo tengo un cliente que va a rentar algún departamento o algo por el estilo. Entonces tengo el número que se le ha asignado a ese cliente, el nombre, el número de la propiedad, o sea, una identificación de esa propiedad, la dirección, la fecha de inicio y fecha final en que ha sido rentada esa propiedad, cuánto ha pagado por esa renta, piensen que es una especie de Airbnb, ¿no? ¿Cuánto ha pagado por esa renta? Una identificación del dueño y el nombre del dueño de esa propiedad. ¿Ya? Entonces aquí hay un ejemplo de cómo podrían ser esos datos. ¿Ya? Entonces desde esta tabla, ustedes tomen esta tabla, hazle una foto de esta tabla y vayan diciéndome cómo sería normalizar en segunda forma normal, cómo sería normalizar para llegar ya a la tercera forma normal. Una cosa que tendremos que revisar aquí es, ¿está en primera forma normal? Sí que lo está, ¿no es cierto? Porque está presentado como una tabla con un valor por cada uno de los campos. Entonces esta ya está en primera forma normal. ¿Cómo hacemos que llegue a segunda forma normal? Lo primero que yo tendría que examinar es cuál es la clave primaria. ¿La clave primaria es el número del cliente? No, ¿verdad? Porque tengo repetido el número del cliente. Mire. ¿Sí? ¿La clave primaria es el número del dueño? Pues tampoco, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave primaria? ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio de normalización, haciéndose tablitas en el Word, como lo que
tienen ustedes en el ejemplo que les estoy presentando en el Word, pues ahí me van diciendo cómo se separaría esto de acuerdo a una segunda forma normal y de acuerdo a una tercera forma normal. Entonces todos trabajen en este ejemplo. ¿Ya lo capturaron? ¿Capturaron la imagen? Ya, entonces dejo de compartir para que ustedes puedan trabajar. Y en un momento ya les pido que me muestren, ¿no? Pueden no hacer tablas, chicos. Pueden simplemente ir poniendo las dependencias funcionales como le tengo yo en el ejercicio. Simplemente así. Cuando les presento cómo estoy normalizando, los presento así, con las implicaciones. ¿Sí? Entonces pueden no hacer tablas, sino simplemente presentarme así, que sería la forma más lógica. En segunda forma normal, tercera forma normal, como se irían apareciendo las nuevas tablas para poder llegar a normalizar, pasar de segunda forma normal, tercera forma normal, etc. Bien, vamos a revisar entonces. ¿Cuál es la clave primaria del ejercicio que tienen delante? Paul Román. Me dijo cuál es la clave primaria. Claro, lo primero que debemos identificar para poder empezar a hacer la normalización es la clave primaria. Sí, es que yo le separé en bastantes tablas. Sí. Tengo una de clientes, una de propiedad, una de dueños. Ya, ok, pero primero en el proceso, primero lo que identificamos es la clave primaria. ¿Cuál es la clave primaria? Debe ser la combinación del número de propiedad con el número de cliente. El número de cliente con el número de propiedad, ¿no es cierto? Esa sería la Ujú. clave primaria. Y ahora, conociendo esa la clave primaria, ¿cuáles son las dependencias parciales, las que debemos separar en otras tablas? Por ejemplo, el nombre del cliente solo depende del número del cliente, ¿no es cierto? Sí, Ya, entonces eso sería una la tabla. tabla clientes. Así es. Vamos a ver, la dirección de la propiedad depende solamente del número de la propiedad. Entonces se iría a otra tabla, ¿verdad? Sí, Perfecto. La fecha de inicio y final de la renta, ahí sí se va a quedar porque la fecha de inicio y final depende de qué cliente retó, qué propiedad, ¿no es cierto? Tanto la fecha de inicio como la fecha de final dependen totalmente de la clave primaria, ¿verdad? De toda la clave primaria. Y de eso igual le pasé modo, a la Juan. renta. La renta se repite, no se repite, ¿verdad? Por el número del cliente y la propiedad. Tendríamos que examinar bien si la renta siempre está atada a la propiedad. Si es PG4, siempre es 350. Si es PG16, siempre es 450. La renta también está atada al número de propiedad, según le veo yo. ¿Sí? Entonces debería ir a la tabla del número de propiedad que tiene el número de propiedad y la dirección y la renta. ¿Sí ven? Y ahora vamos con el número del dueño. El dueño siempre es dueño de la misma propiedad, ¿no es cierto? Entonces, debería haber una tabla que ligue el número de propiedad al número del dueño. Y otra tabla que ligue el número del dueño al nombre del dueño, porque esta sería una dependencia transitiva que no le permitiría cumplir la tercera forma normal. ¿Sí ven? Entonces, a ver, vamos a examinar justo con Paul. ¿Cuáles tablas le salió? A ver, entonces sería la que es renta cliente, que sería con número de cliente, número de propiedad, fecha de inicio, fecha final y creo que solo eso. Exacto. Renta, renta iría en cambio en la de propiedad con dirección. Sí. De ¿Cuál ahí otra? aparte sería la de clientes, que es nombre de cliente y el nombre del cliente. De ahí Ya. las dos que dijo, de la que sería solo de dueños, que sería número del dueño con el nombre del dueño. Y aparte otra que ligue los dueños con la propiedad. Esa le llamé dueños propiedad, con número de dueño y número de propiedad. Perfecto.
Todas esas tablas serían, si se dan cuenta, y ahora si examinan cada una de esas tablas, todas deben estar hasta una tercera forma normal. E imagínense que ustedes han hecho incluso una forma normal de voice code, ¿no es cierto? Porque el número de la propiedad, el número del dueño, ¿no es cierto? Lo hemos separado en una tabla adicional. No hemos puesto número de propiedad, número de dueño, nombre de dueño, ¿no es cierto? ¿Sí? Incluso hemos separado solamente el número de propiedad, número de dueño, una tabla. Y número de dueño y nombre en otra tabla. ¿Ok? De esta forma entonces habremos normalizado. Escríbanlo, chicos, escríbanlo, ténganlo ustedes para que lo podamos revisar la siguiente clase. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de quienes están escuchando? ¿Ya? Entonces, cuando les pido que encuentren una tabla, es algo como esto. Encuentran una tabla y normalizan. Entonces, una de las preguntas de la prueba puede ser de esta tabla. ¿Cuáles son las tablas que se obtienen? Normalizadas. ¿Okay? Bien, entonces, nos vamos a quedar ahí. Realmente tengo que ir a almorzar algo porque ya no he comido desde temprano. Voy a prepararles hasta que tema va la prueba del jueves hasta este tema. ¿Sí? Pero esta clase la vamos a tener también el día lunes. Entonces el día lunes vamos a ver un poco más a detalle lo que es la primera parte, que era el cálculo del cierre de un descriptor, la parte más breve, y hasta ahí iría la prueba del siguiente jueves. ¿De acuerdo? No tendremos, chicos, clases mañana, puesto que no tienen ustedes clases del jueves. Entonces, el lunes repetimos el cálculo del descriptor. ¿Sí? Inge, la recuperación era el martes. Aiden. A ver, no escucho. Aiden. Inge, solo le iba a preguntar que si la prueba solo iría entonces desde diseño físico hasta lo que veríamos el martes. Sí, totalmente. Diseño físico y diseño lógico. O sea, lo que estamos ahorita viendo. ¿Sí? Lo que veríamos el día miércoles. ¿Sí? El miércoles, no es lunes, el miércoles, perdón. ¿Se acuerdan que habíamos planteado que la clase extra iba el día viernes, o sea, mañana, pero no tenemos? Entonces, ¿la trasladamos al lunes o al martes? Díganme ustedes. ¿Lunes tarde o martes tarde? ¿Cuándo prefieren? Inge. La clase que no podemos hacer mañana, la de recuperación, y que sería una clase de 1 hora para explicar un poco más lo que es el cálculo del cierre del descriptor. ¿Sí? Lo hacemos lunes o martes. ¿Qué prefieren, lunes de 2 a 4 o martes de 2 a 4? Por mi parte, martes. Sí. Sí, martes. Ya, martes de 14 a 16, de 14 a 15. Les estoy escribiendo al chat. ¿Ok? Entonces van los 2 capítulos y la prueba es el día miércoles. El día martes hacemos un ejercicio de ver esto del cierre del descriptor, que es bastante sencillo, que lo entiendan, y estos dos, como es todo este tema del diseño físico de la base de datos, índices, y esta parte de diseño lógico, que es la parte de dependencias funcionales y normalización, iría a la prueba del día miércoles. ¿Estamos? Mateo. Entonces, Inge, disculpe, la prueba ya no sirvió el jueves, sino el miércoles. El miércoles. Sería la prueba el día miércoles. ¿Listo? Ya, chicos.
Entonces nos vemos, verán que no tienen deberes, ¿no? Eso significa que pueden continuar trabajando en la propuesta que tienen de BMS.